Bueno, pues esta mañana yo quiero compartir sobre la importancia de ser siervos. Para muchos en el estatus religioso que hemos vivido por mucho tiempo anterior, ya estamos entendiendo ya pues eh, otra condición y ya cuando le decimos somos siervos, sabemos que está hablando de un llamado alto, pero es un llamado humilde y un llamado donde el Señor está esperando de nosotros pues que seamos auténticos. Eso es lo más importante. Un siervo, había siervos buenos y siervos malos. Ujú. Y lo vemos en la historia que había siervos que se escapaban de su Señor y andaban escapándose porque querían ser libres. Pero había siervos que decidían ser siervos, ¿verdad? Por la ley de los siervos, cuando servían 7 años, por la ley de las escrituras, ¿no? La ley de Moisés. Si servía 7 años, ya podía tener libertad de ser libre. Pero entonces él decidía quedarse o ser libre, porque se sentía tan bien, como vemos el siervo de Abraham, el Damaseno aquel, que se sentía tan contento de estar allí con Abraham y ser siervo de Abraham, que él decidió quedarse con Abraham y vino a ser una mano derecha de él. Y por esta razón vemos que había siervos buenos y siervos malos. Pero bueno, todos los grandes hombres de Dios que tuvieron este llamado, y tuvieron éxito grande en este llamado, siendo, podemos decir, siervos comenzaron. Nadie comienza en el ministerio del Señor siendo alguien importante. Aunque hay muchos que quieren, tú sabes, enseguida ser reconocido, yo quiero ser reconocido, que me vean como, pero es necesario que sirvamos, eso es base. Yo veo una cosa que el Señor dice, es necesario que tú seas siervo para llegar a ser amigo. Y es un proceso, y sabemos que es un proceso cuando decidimos ser siervos. ¿Por qué? Porque tenemos un modelo. ¿Y quién es? Jesús. Se hizo siervo. Y de todos, porque no se hizo siervo de 2 o 3, no se hizo siervo de todos. Y yo quiero que leamos ahí en Filipenses 2, versos del 5 al 11, para que podamos nosotros pararnos sobre esa base de lo que es ser un siervo de Dios. Y vamos a quitarnos de la mente pensar un siervo de un pastor, es un de esto, un apóstol. No, un siervo puede ser todos. Todos queremos ser amigos de Dios, ¿no? Todos queremos tener una comunión con el Señor, ¿no? Todos somos siervos. Dice aquí, vamos a ver, capítulo 2, del 5 al 11. Dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, haya el mismo sentimiento, el mismo sentir, el mismo pues entendimiento que Jesús tuvo y que Jesús anduvo. El cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y aún estando en la condición de hombre, aún se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. O sea que nosotros tenemos el modelo por excelencia, Jesús. Dice, haya en vosotros ese mismo sentir. Entonces, de ahí nosotros podemos sacar, por ejemplo, en Mateo 20, que Jesús llamándoles, dice, sabía, ahí vamos a ver 20 del 25 al 28, Mateo. Jesús llamando les dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús fue y es todavía un siervo por excelencia. A pesar de que Dios le ha dado un nombre sobre todo nombre, no hay nombre que pueda estar por encima de él.
donde que pueda decir yo soy mayor que Jesucristo y yo tengo el poderío. Aquí no hay hombre en la tierra que pueda mostrar un poderío grande, porque el Señor pues lo calla, simplemente. Nadie puede vencer esto. A todos los fieles Dios les llamó siervo. Hermanos, si ustedes se ponen a leer aquí en las Escrituras, la historia, como yo les estaba diciendo, las Escrituras el Señor nos las dejó como consolación para nosotros y también para darnos a nosotros ejemplo de cómo ellos caminaron, cómo actuaron, en dónde estaban, cómo Dios los llamó, cómo fue su función de siervo y después para lo que Dios les llamó. O sea, cómo fue el trabajo de ellos, para que nosotros podamos aprender a través de la actitud de ellos y la forma en que ellos actuaron y la forma en que ellos se relacionaban con el Señor, a ir aprendiendo y conociendo a través de todo esto. Y vemos nosotros que el Señor a todos, hermanos, podemos nosotros, empieza desde Abraham. Le dice a Abraham, mi siervo. Y Abraham fue constituido amigo de Dios, pero porque fue siervo. Porque cuando Dios le llama y Dios le dice, mira, es necesario que tú salgas de tu tierra, de tu parentela, yo voy a formar el plan que tengo desde el principio del mundo. Yo tengo un plan de un pueblo excelente, un pueblo que se destaque de entre todos los pueblos de la tierra, para que todos sepan que yo estoy en medio de ese pueblo. Eso era pues una meta muy grande. Pero así no se lo puso Dios a Abraham. Solamente le dijo, sale de tu tierra, de tu parentela, y te voy a mostrar una tierra. Él no le dijo todo el plan completo, no se lo tenía que dar porque al siervo no se le comenta todas las cosas. Porque dice, ya no os llamaré siervo, porque un siervo no sabe lo que hace su señor, os llamaré amigo. Entonces cuando Dios llama a Abraham, él le empieza a decir solamente en pedacitos, porque Dios es así. Porque si te lo muestra todo, te asusta. Y tú dices, no, esto yo no puedo con esto es mucho para mí. Solamente le dijo algo fuerte, deja tu tierra, deja tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Eso fue todo lo que le dijo. Y en este proceso, él comenzó a aprender a ser siervo. Pero Abraham era un hombre responsable. Abraham no era un hombre ocioso. Dios no llama gente ociosa al ministerio. No, Dios llama siempre gente que está ocupada. Yo he visto eso. Dios llama gente ocupada. Abraham estaba ocupado. Abraham estaba preparando su retiro. Tenía 75 años, ¿no? Pero tenía reses, tenía ganado. Él no era, pues, él era un hombre que se dedicó al ganado, se dedicó a cosas que se dedicaban en esa tierra. Era un hombre rico. Tenía muchos siervos. Él sabía cómo actuaba un siervo, porque él tenía muchos siervos. Pero ahora él era el que iba a ser siervo y de Dios. Pero ya él había aprendido, porque él tenía mucho, y él era muy buen amo, porque ahí estamos viendo a su siervo, el Damaseno, que él lo tenía como un hijo, lo quería mucho, y lo trataba como un hijo, y le daba labores importantes, que por ejemplo, como fue buscarle una esposa a su hijo. Eso no se lo mandó a otro, se lo mandó a su siervo porque lo amaba, porque tenía una seguridad que él iba a ser fiel en lo que él le iba a mandar a hacer. Y esa es la seguridad que el Señor tiene con nosotros. Cuando nosotros decimos, Señor, yo quiero ser constituido siervo, tú me estás llamando. Dios te llama siempre a los siervos, aquellos que quieren servir. Y vemos nosotros que Abraham, Dios le llamó siervo desde un principio, y a medida que fue caminando en su obediencia, entonces Dios le fue ampliando la visión, porque te digo, Dios no te da todo de montón así. Le fue ampliando, le fue ampliando, le fue ampliando, y ya se lo amplió cuando entrega a su hijo en sacrificio. Le dijo, ahora sé que tú no me niegas lo máximo en tu vida, que es tu hijo. Ahora sé que tú me temes, ahora sé que tú me amas, ahora te voy a abrir mi corazón y te voy a contar todo el plan mío. Y ahí entonces Dios le mostró todo el plan. Pero ya habían pasado años, pues como podemos decir 30 y pico de años más, porque él estuvo 25 años esperando ese hijo. Desde que Dios lo llamó a que nació el hijo pasaron 25 años. Entonces en ese tiempo
La fe se incrementó en él, se fortaleció, caminó, vio la mano de Dios aquí, aquí, allá, y cada vez le fue teniendo tanta confianza, y Dios le llamó después amigo, que es la segunda fase. Somos hijos, nosotros estamos seguros que somos hijos, pero el hijo manifiesta el amor a través de la servidumbre, porque eso fue lo que hizo Jesús. Jesús sabía que él era el Hijo de Dios. Él podía haber dicho, mira papá, tú dices, tú eres mi papá y yo hago lo que yo quiera. No, su amor era tan grande, él estaba sujeto al Padre 100%. Él sabía que lo que el Padre quería, él lo iba a hacer. Y el Padre sabía que todo lo que él quería, Jesús lo iba a hacer. Había una conexión perfecta. Y es la conexión que el Señor nos está enseñando. Llega un momento que Isaac también Dios le llama siervo. Isaac llega el momento que quizás no tenía todavía ese crecimiento que vemos nosotros en Abraham, en el cual pues ya aquí en este tiempo ya Abraham pues ya había muerto. Y dice que Isaac empezó a tener sus contratiempos allí en esa tierra prometida, que ni siquiera era su tierra, pero era una tierra de promesa. Dios le había dicho, esta te la daré, todavía no, pero es tuya, pero te la daré. Y él la consideraba ya de él. Y el plan era que no saliera nunca de la tierra prometida. Ese era el plan que Abraham se lo pasó a Isaac. De aquí no sales porque esta es tu tierra. ¿Pero qué pasó? Todos los pozos que había abierto Abraham, vinieron aquellos y lo llenaron de tierra, y ya los pozos no servían. Y empezaron a buscar los pozos, no sabían. Ustedes saben que Israel es 70% desierto. Si allí no hay pozo, pues no tienen agua. Entonces ellos empezaron a buscar y ya empezó a desanimarse y empezó a preocuparse porque cómo iba a tener su ganado, cómo iba a tener todo lo que iba a hacer sin tener el agua, que era para poder sobrevivir. Y cuando ya estaba más desolado Isaac, entonces Dios se le aparece y Dios le dice esto. Ahí lo vemos en Génesis 26, 24, ahí está todo este asunto, toda esta trama. Le dice, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo, su siervo. Y enseguida sus siervos vinieron para avisarles que habían hallado agua. Enseguida que Dios le habla, le dice, no tengas temor, yo estoy al tanto de esta situación. Y enseguida vinieron los siervos de Isaac para decirle, encontramos un pozo de aguas vivas. Aquí no vamos a tener problema. Y entonces ese pozo, bueno, pues le resolvió la situación. Dios actúa, pero Dios recuerda que así Abraham había sido su siervo, así también él iba a ser su siervo. Isaac fue su siervo. Isaac nunca salió de la tierra prometida. A pesar de todo, dice, y Dios le produjo 100 por 1. O sea, no tuvo pérdida ninguna. Dios le bendijo en aquel lugar porque Él le dijo, aquí quiero que estés. Cuando el Señor te dice, aquí quiero que estás, Dios va a proveer. Porque así pasó con Isaac. Proveyó en todo. Cuando vamos a la historia de Moisés fue algo muy parecido también. Dios le llamó siervo desde un principio. Porque Moisés no estaba cruzado de brazos, así como Isaac. Moisés estaba actuando, él se dedicó al pastoreo, andaba pastoreando. Él tenía muchas ovejas, él tenía que andar caminando y caminando, llevando esas ovejas a alimentarlas, buscar a ver dónde había buenos pastos, y él estaba en su trabajo. Y en medio de su trabajo fue cuando apareció aquella zarza ardiendo, que le llamó la atención. Porque él había visto mucha zarza, y la zarza arde y se quema como estopa inmediatamente. Y eso hizo que cambiara completamente su dirección, porque Dios le dijo, ahora tú vas a ser siervo, pero vas a hacerlo de otra forma. Él realmente era como el siervo de su suegro, porque las ovejas no eran de él. Dice, él pastoreaba a las ovejas de su suegro. O sea, él estaba trabajando. Pero Dios en medio del trabajo, y eso es lo que yo veo, hermano, el Señor no busca personas ociosas. O sea, a ver, ¿a qué me dedico? ¿Me voy a dedicar al ministerio porque es lo que da dinero? Yo he escuchado eso. Déjenme decirle que yo he escuchado eso
A nosotros nos han llamado siervos. Hermano, estoy buscando prédica. Bueno, pues sigue buscando, porque aquí no vas a encontrar eso. Pues sí. Así, hermano, no crea, muchas veces nos llamaban. Yo estoy en tal lugar, pero estoy buscando prédicas. Venían y tenían prédicas aquí, y sacaban un dinerito y iban para otro lado. Siervos ambulantes, Dios no quiere. Eso no es así. Eso no es así. Cuando Dios llama, Dios provee. ¿Sí? No tienes que buscar la forma. Dios es el proveedor. Y de esto puedes estar seguro que es así. En esta condición estaba Moisés. Moisés se había, podemos decir, conformado a su vida en el desierto, con el suegro, con la esposa y los 2 hijos que Dios le dio. Y bueno, pues ahí me voy a dedicar y ni modo, ya no puedo volver a Egipto porque me matan si voy para allá. No puedo hacer nada, no puedo regresar con los míos, porque él sabía que tenía a su hermano Aarón y su hermana María, él sabía. Él conocía a su familia, su mamá fue la nodriza de él, a pesar de que era el nieto de Faraón. Él sabía toda su historia, no estaba desinformado. Pero él se conformó en esa situación, pero había un celo en su corazón, un deseo, o decir, una decepción grande de haber fallado, de no haber cumplido lo que tenía en su corazón, porque Dios le había revelado a él que él iba a ser el que iba a sacar al pueblo de Egipto. Él sabía. Ahí lo encontramos en el libro de Hebreos cuando habla de él. Ahí vemos que él sabía, él no estaba ignorante, él era un hombre que tenía conexión con Dios. Tanto fue así que su último hijo, que se llamó Eleazar, le puso ese nombre recordando que él realmente había sido parte del pueblo de Dios y que el Dios de sus padres lo había protegido, y todas estas cosas le puso por nombre Eleazar a su hijo, porque él sabía que había un llamado, pero que había sido frustrado. Pero cuando Dios llama a un siervo, Dios llama a un siervo. Y Dios no le importa la edad que tenga el siervo. Lo llamó de 80 años, que fue cuando se le apareció. Y Dios le habló y le dijo, tú eres mi siervo, tú vas a hacer lo que yo diga, pero lo vas a hacer de ánimo. Y vemos que Moisés fue un siervo increíblemente, fue el hombre más manso de la tierra. Un mejor siervo era aquel que era manso. Lo que Dios le decía, él lo hacía. Lo que le dio, él lo hacía a pesar del riesgo que tenía. Porque muchas veces trataron de apedrearlo, el pueblo trató de apedrearlo varias veces. Otras veces decidieron buscarse un capitán para que lo regresara a Egipto y dejara a Moisés solo. ¿Cuántas decepciones recibió Moisés? Porque cuando somos llamados a ser siervos vamos a tener muchas decepciones, pero eso no nos va a tumbar. Porque eso no tumbó a esta gente. Si no los tumbó a ellos, no me va a tumbar a mí. Siempre y cuando sigas tú firme, ¿no?, en el Señor y fiel a Él. A mí no me va a decepcionar nada de eso. Y a pesar de las altas y bajas, en Hebreos 3:5 se menciona esto, porque fue un hombre de fe. Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Cuando se habla de un siervo, se habla de Moisés. Cuando se habla de un siervo, se habla de Abraham. Cuando se habla de un siervo, se habla de David. Se habla de toda esta gente. Pero todos tenían un cargo, todos tenían algo. No era gente ociosa. Es la forma en que Dios actúa, ¿no? Estamos bien seguros de esto. Cuando Dios llama a Josué, que fue un siervo también, que se entrenó, porque el siervo se entrena, mientras Moisés estaba allí, estaba en el tabernáculo, siempre estaba Josué ahí. Cuando había situación, Josué ahí estaba postrado, orando que el Señor tomara control de todo. Tenía un ministerio muy callado, muy silencioso. Josué fue un ministerio silencioso. Cuando él subió al monte, Josué quedó ahí abajo y Josué ahí en la presencia del Señor. Era un adorador este hombre. Su ministerio de siervo fue dedicándose a adorar a Dios siempre. Tanto fue así que a pesar de la debilidad que podía él presentar, el Señor dijo, ¿sabes qué? Tienes un sucesor, Moisés. Y va a ser Josué. Se ha entrenado silenciosamente. Pero ¿sabes qué? Va a ser fiel. Y fue fiel. Porque Dios puso respeto sobre él para que todo el pueblo lo respetara, así como respetó a Moisés.
Le dijo, así como hice con Moisés, así hago contigo. Y todas las cosas que te mando a hacer, así lo harás. Y así lo hizo. Si vas a la historia en el libro de Josué, o sea, de lo que es todo ese libro, porque es la conquista de Canaán, vemos que él fue bien fuerte a pesar de la debilidad que fue, o sea, que él representaba. Dios tuvo que 2 veces decirle, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, porque podía desmayar, no tenía toda esa fortaleza que vemos en Moisés, pero se entrenó viendo a Moisés. Y esto le ayudó. Nosotros nos estamos entrenando viendo a Jesús. Tenemos el modelo por excelencia. Él se hizo siervo y siervo de todos para que nosotros pudiéramos aprender a través de él. Y dice aquí, quiero que lea aquí en Josué, un momentito, vamos a ver aquí en Josué. Quiero leer ese pedacito. Quiero leer ese pedacito que se encuentra en Josué, en el primer capítulo. Terminando, vamos a terminar con donde termina Deuteronomio, o sea, ahí está Josué. Vamos a ver en el último capítulo de Deuteronomio, capítulo 34, verso 7. Dice, era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió el vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los grandes hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Muere Moisés en todo su vigor, con una vista perfecta que pudiera haber vivido 120 años más, yo creo. Tenía fuerza, pero Dios le dijo, hasta aquí llegaste. Necesitas un sucesor, hasta aquí lo que tú tenías que hacer, hasta aquí llegaste, que eso fue en el monte Nebo, donde ahí murió y Dios lo enterró y nunca se supo el lugar donde lo enterró. Nunca se supo. Si no hubieran hecho ahí tremendo castillo, ¿no? hubieran hecho de... Dios cuidó mucho el corazón de la gente, porque el corazón de la gente tiende a, tú sabes, a levantar un monumento en nombre de Moisés, así todo. En Israel hay un lugar ahí que dicen, algunos de ellos allí está enterrado Moisés, si no se dice en la Biblia dónde está. Pero no lo dicen los israelitas, lo dicen los palestinos. ¿Ok? No lo dicen los israelitas. Bien, aquí en Josué, donde le dice en el capítulo 1, verso 6, en el verso 5, perdón, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, porque así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que tú emprendas. O sea que vemos que, y vuelve a repetir otra vez en el verso 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Todo lo que le mandaba el Señor. Porque sabía, pues, que había un poco de debilidad en él. No sé por qué tuvo que decírselo tantas veces. El Señor sabe, como nos lo tiene que decir a nosotros de vez en cuando. Esfuérzate y sé valiente, no te dejes caer, no te desanimes por esto, levántate. Porque él se vio solo delante de todo este pueblo y sabía la actitud del pueblo como era. Pero ¿sabes qué, hermano? Tuvo tremenda victoria. Porque él dijo, bueno, pues así como aprendí de Moisés, ahora yo voy a hacer esto también. Y permaneció fiel en toda la casa. Pero vamos a la historia y vemos a Jacob, vemos a David, vemos a todos los profetas.
Todos los profetas fueron llamados como siervos. Todos, 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 todos. Los profetas hasta de más renombre, que decimos, bueno, no, ese profeta nació profeta. No, todos tuvieron que pasar por un proceso de conocer a Dios. Tú tienes que conocer los pensamientos de Dios y los planes de Dios. ¿Qué quiere Dios con su pueblo? No solamente decir, bueno, pues yo ya aprendí 1, 2, 3. No, tienes que aprender todo. ¿Cuántos años le costó a Josué? Bueno, no quiere decir tampoco te voy a desanimar a ti. No tienes que estar 40 años aprendiendo a ser siervo. Pero Josué estuvo 40 años aprendiendo, Josué y mirando cómo Moisés funcionaba y todo. Y él aprendió a través del trato, del estar ahí con él, y aprendió sus formas, aprendió su fe, su resistencia, porque aprendemos, hermano. Yo veo la resistencia de Abraham esperando el hijo, y me ayuda mi fe, a mí me ayuda. Y mira que hace tantos años que Abraham, pues, está en la presencia del Señor ya todavía en espíritu, ¿no? Y cómo refleja en nosotros un rayo de fortaleza y de fe y de ayuda. Pues así mismo exactamente todos esos profetas tenían que pasar toda esa escuela. Después vemos que en los días de Elías había escuela de profetas, donde ellos tenían que aprender, donde ellos tenían que ver cómo en las leyes, cómo Dios actuaba, qué eran los planes que Dios tenía para el pueblo. No era el hecho de pararse y decir, va a venir una guerra, los filisteos van a acabar con ustedes. Eso no es profecía solamente, sino la solución en Dios. Pero así dice el Señor, yo estaré con vosotros. Entonces ellos sabían que tenían que darle al pueblo una fortaleza en medio de la palabra que viniera o la profecía que viniera. Sabía cómo tenían que actuar, de qué forma, usar la misericordia, el amor, como estamos aprendiendo día a día, como es el Señor, así estamos aprendiendo. Por eso después cuando vemos en el Nuevo Testamento, trasladándonos al Nuevo Testamento, Pablo decía, yo Pablo, siervo de Jesucristo. Él podía haber dicho, yo soy fariseo, y yo soy, pues tengo doble ciudadanía, yo soy romano, soy judío, yo soy pues arquitecto. No, hermano, siervo de Jesucristo, punto, ya. Con eso llenaba todo, ¿verdad? Para él, él decía que esa era la carrera más eminente que él había alcanzado. Dice, porque todas las demás cosas las tengo estimado como basura. Bueno, ahí no dice así, dice como estiércol. Dice, todo eso lo tengo estimado como estiércol. Dice, por tal de asirme de esta carrera que Dios me ha dado. Él sabía los planes de Dios, el apóstol Pablo. Y él decía, yo Pablo, como dice en Romanos 1:1, siervo de Jesucristo. Hay otro versículo que dice, Pablo, esclavo de Jesucristo. Así dice, wow, se expresa. Después dice en Filipenses 1:1, no se los voy a leer, solamente se los voy a mencionar. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Él les enseñaba cómo era ser siervo. Y ya después el Señor, ustedes son apóstoles, pero ahora no, ahora todo el mundo quiere ser apóstol y menos siervo. Porque la posición es algo que el ser humano es orgulloso. Cuando uno se desarrolla la vida de Cristo, se desarrolla el orgullo, que es el dragón. Acuérdense siempre que es el dragón, que la cola del dragón arroja 3/4 partes de las estrellas a la tierra. ¿Por qué? Y las estrellas están hablando de creyentes. Porque es tan fuerte el llamado, es tan hermoso que se sube a la cabeza. Y tienen que bajar el corazón. ¿Ve? Y entonces por eso que vemos que Apocalipsis dice, y la cola del dragón arrojó 3/4 partes de las estrellas a la tierra. No queriendo decir, caramba, ¿qué pasó con esas estrellas? Son estrellas naturales, hermano. Una estrella es más grande que la tierra. No vamos a verlo nosotros las cosas como que son naturales. 3/4 partes de estrella que ven a la tierra, no, hombre, se desaparece la tierra. Está hablando en lo espiritual. Y está hablando realmente que el orgullo del hombre es algo que es arrollador. Cuando tenemos que poner realmente que sea el Señor para que pueda domar el orgullo del hombre, porque es la tendencia. Vamos a ver en los dos casos, Saúl y David. Saúl, orgulloso. Saúl buscaba que el ejército de él fuera lo máximo, porque era el ejército del Dios viviente. Pero no era así, era el ejército de Saúl. Y buscaba a los hombres tiposos, fuertes, y los enrolaba en su ejército.
para que todo el mundo dijera, ¿qué ejército tiene Saúl? Y fue el ejército más miedoso y más basura que hubo. Porque cuando se le presentó un gigantico ahí, ¿qué hicieron? Se echaron para atrás. Eso a Dios, ¿no crees que a Dios le dolió eso? Un ejército tan preparado y que no pudieron enfrentar a un gigante que total, David lo tumbó y con una sola piedra. O sea que el orgullo del hombre pues llega a ese punto, a enceguecernos, o sea, a hacernos, encegarnos a ese punto. Pero bueno, volvemos otra vez. Cuando habla Pedro, en 2 de Pedro 1:1 dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, pero siervo primero. Observen, siervo primero y apóstol de Jesucristo. Y en Apocalipsis 1:1 dice, el Señor declaró por medio de su ángel a su siervo Juan. Juan, el siervo. ¡Wow! Si Juan era el amigo de Dios. O sea, el que se acercaba a Jesús y recostaba su cabeza en el hombro y todo. El que Jesús amaba. Bueno, eso es lo que decían los discípulos. Juan, el que amaba, Jesús amaba. Jesús amaba a todos. Pero Juan amaba a Jesús más que los demás. De eso estoy segura. Pero Jesús los amaba a todos iguales. Mas, sin embargo, dice, en Apocalipsis todo el tiempo está refiriéndose a su siervo. Y esta escritura y esto se escribió para darle consuelo a los siervos. Vamos a leer Apocalipsis y vas a encontrar mucho de eso. Pero bueno, tengamos esto en claro. Eres siervo y punto. Lo que el Señor quiere hacer contigo, pues el Señor lo hará. De ahí en adelante Dios va añadiendo para que llegues al punto de que haya esa amistad y entonces Él te revele todas las cosas. ¿No ha pasado eso, hermano? Al principio no entendíamos nada. Lo que sabíamos nada más que teníamos que recibir al Señor para que ser salvo y tener vida eterna. Hasta ahí yo supe muchos años. Por muchos años yo supe eso nada más. Después se fue ampliando la visión y nos damos cuenta que Dios quiere un testimonio vivo, que quiere que así como Él creció en medio de nosotros, en medio de aquel tiempo, por supuesto, hace 2000 años, manifestando la voluntad del Padre, así quiere que un pueblo manifieste la voluntad del Padre en este tiempo tan completamente erróneo, porque estamos viviendo un tiempo que va en contra de lo que es el conocimiento de Dios. Está de espalda a Dios, está siguiendo sus propias leyes naturales. Entonces estamos nosotros aquí, podemos decir, yendo en contra de la corriente. Jesús igual. Jesús tuvo que ir en contra de la corriente de los religiosos y del mundo, porque tenía que enfrentar a los romanos y tenía que enfrentar a los judíos religiosos que no lo aceptaban. Entonces, ¿quiénes eran quien los aceptaba? Aquellos que estaban soñando con que algún día llegara el Mesías y los sacara de ahí, aquellos cojos, mancos, paralíticos, ciegos, que eran los que siguieron a Jesús. Prostitutas, gente que no valía nada, fueron los que siguieron a Jesús. Ahí está María Magdalena, 7 demonios. Jesús le sacó 7 demonios. Y siguió a Jesús y fue fiel a Jesús. Tanta gente alrededor de Jesús que no valían 3 centavos. Bueno, al concepto humano. Pero para Jesús, precioso. Vinieron a ser fieles. ¿Por qué? Porque fueron de todo corazón, en medio de toda corriente en contra de Él. Pero Él tenía que manifestar la gloria de Dios en medio de ese ambiente. Y nosotros tenemos que manifestarlo también. Pero no lo podemos manifestar en el carácter de yo soy yo. Acuérdense que el yo soy es Él. ¿Sí? Yo soy siervo de Jesucristo. Y gracias a Dios que Él, por su amor y por pues, sus planes eternos, Él ha puesto un trono en nuestro corazón y habita en nosotros. Y decimos, wow, ¿cómo Dios puede hacer eso? Solamente Él lo puede hacer. Entonces, es necesario que seamos un poco comprensibles, ¿no? De entender todas estas cosas, así como lo entendieron. Yo quiero dar un ejemplo aquí. Me gusta mucho el ejemplo de Eliseo. Eliseo quiere decir, mi Dios es salvación. ¿Por qué Dios escogió a Eliseo como sucesor de Elías? Elías era, no porque Elías fue Elías, sino que Elías era un hombre del pueblo.
pero tenía un corazón y una pasión por Dios tan grande que Dios lo escogió. Y ahí comenzó a desarrollar la vida de Dios y la fe, Elías. Y llegó al punto que pues hizo milagros increíbles. Enfrentó reyes malos. Enfrentó situaciones, los falsos profetas de Baal y de Acera, que fueron 850, que degolló. O sea, llevando el testimonio de Dios, pidió fuego del cielo y fuego del cielo cayó. El Señor le dijo, no va a haber lluvia por 3 años y medio y por tu palabra es que va a volver la lluvia. Y guardó que por su boca, a pesar de que allí en ese arroyo de Querit se acabó el agua, él no dijo, Señor, abre los cielos porque me quedé sin agua, no. Él esperó que Dios le dijera, no, todavía no. Ahora te vas a ir a casa de una viuda que te va a alimentar. Y eso era algo contrario, porque en casa de una viuda la viuda era la gente más pobre que existía en la tierra. Y Dios siempre se basa en desarrollar nuestra fe poniéndonos en momentos difíciles. De eso tú puedes vivir seguro. Dios te lleva a momentos que tú dices, pero ¿cómo a mí me va a llevar a casa una viuda? Si la viuda está para que le dé comida. Dice, y tengo una viuda preparada en Sarepta de Sidón. ¿Sabes qué es Sarepta de Sidón? Es uno de los peores lugares, hermano. Allí, ¿sí? Dice, sí, allá en Sidón la gente era bien incrédula. Decirle eso, imagínate, decirle, ahora te voy a mandar allá a Sidón, allí te va a alimentar una viuda. Pero yo he preparado una viuda para ti. O sea que el Señor te pone en momentos tan difíciles que tú no tienes más opción que mirar para arriba y decir, Señor, ayúdame. No queda más opción, ¿de verdad? Y el Señor desarrolló esa fe en Elías tan grande que pudo desarrollar situaciones de resucitar un muerto, de hacer cosas increíbles de lo que hizo Elías. Elías fue responsable, muy responsable, pero llegaron los días en que tenía que terminar su ministerio y Dios tenía que llamar a un sucesor. Y Dios comenzó a ver a qué sucesor. Vamos a ver nosotros a Elías, un ejemplo, Jesús. Es tipo Elías también. Jesús tenía que mandar un sucesor. ¿A quién nos mandó? A nosotros. Nosotros somos los sucesores. Somos los que quedamos en lugar de Él. El Señor nos dijo, no os dejaré huérfanos, siempre estaré con vosotros hasta el fin del mundo. ¿No dijo eso? ¿No lo escribió en su testamento y lo firmó con su sangre? ¿Verdad? Bueno, pues Eliseo iba a ser el sucesor de Elías, imagínate. Tenía que ser alguien que fuera tan capacitado. ¿Y sabes qué? Vamos a ver ahí que el Señor buscó un empresario. ¿Sabes que Eliseo era un empresario? Él tenía 12 yuntas de bueyes. Era un hombre trabajador, un hombre que producía, que trabajaba, que ahí labraba la tierra. Su trabajo era un hombre responsable, porque Dios busca gente responsable. No importa si tienes escuela o si no tienes escuela, si no el Señor, eso no le importa. El asunto es que hay un corazón responsable al llamado, a lo que Dios te está llamando. Y fue, y dio con este hombre, y tú te pones a mirar y decir, caramba, ¿por qué no fue a uno que estuviera más desocupado, verdad? Porque el Señor no fue a uno que estuviera más desocupado. No. Dice que cuando Elías, Dios le dijo, vas a ungir a un siervo que va a quedar en tu lugar, que se llama Eliseo. Porque ustedes recuerdan que Elías allí le dio layoff a su siervo por allá por Berseba. Cuando Elías fue todo al monte de Sinaí, que iba ya huyendo de Jezabel, dejó el siervo en Berseba y se quedó sin siervo. Le dijo, ahora te tengo un siervo, tú tienes que ungirlo y lo vas a buscar. Se llama Eliseo. Y Eliseo era un empresario. Era un hombre trabajador, un hombre que tenía 12 yuntas de bueyes y estaba arando. Yo quiero que leamos esto, hermano, porque Eliseo representa a este pueblo de Dios de estos últimos tiempos que está muy ocupado, que trabaja mucho, pero que tienen un corazón de producir, de trabajar, de sustentar. Dice ahí, vamos a leer aquí en Primera de Reyes, capítulo 19. En el verso 19 dice, partiendo Elías de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat,
que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Yo no sé cómo se puede arar con 12 yuntas, y él tenía, me imagino, y él tenía la última, él dirigía todo aquello. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Porque imagínense, ya Elías era Mr. Elías. Ya era el profeta Elías que todo el mundo lo conocía. Y haber pasado y echar su manto es el llamado que Dios tenía. Inmediatamente Eliseo se da cuenta que Dios lo está llamando cuando le pasa su manto. Inmediatamente dice, entonces dejando los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Elías le dijo, ve, vuelve, que te he hecho yo. Yo no te estoy llamando, Dios te está llamando. Pero Eliseo era responsable, él dijo, yo tengo que dejar las cosas en orden. Eso es un siervo. Yo tengo que dejar las cosas en orden, tengo que dejar en orden mi padre, mi madre, toda la casa, tengo que dejarla en orden, el pueblo. Era un empresario, él ha conocido en el pueblo. ¿Y sabe lo que hizo? Agarró la última yunta de bueyes y los 2 bueyes los mató, y hizo un barbecue con toda esa madera de todos esos bueyes, de esos 2 últimos, invitó a todo el pueblo a comer, porque él comenzaba una nueva empresa. Qué tremendo, ¿verdad? Él iba a empezar una nueva empresa, se despidió de todo correctamente, perfectamente. Voy ahora a trabajar de sirviente. Nadie hace eso, ¿verdad? Salir de empresario para ser un sirviente. Iba a ser el sirviente de Elías. El que se va a preocupar de darle el agua a Elías, a llevar a Elías. Dime, Elías, ¿qué quiere que te lleve? Que tengo que ir a buscar. Eso es lo que iba a hacer. La verdad que hay que pensarlo, hermano, 2 veces. Esto tiene que venir de Dios. Tiene que venir de Dios para hacer eso. Dice, y se volvió y tomó un par de bueyes, los mató y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. ¡Qué tremendo! Pero ¿sabes qué? Él está representando al creyente de este último tiempo, al creyente postrero. Porque Dios lo capacitó a Eliseo para hacer cosas el doble de lo que hizo Elías. Eliseo vino a recibir la doble porción del Espíritu. Nosotros también, hermano. Nosotros también tenemos esa doble porción. El Espíritu de Dios, el Señor dijo, les enviaré el Espíritu de Dios para que recibáis poder. Y seáis testigos de mí aquí en Judea, en Samaria, en toda la tierra, seáis testigos. Y recibiréis poder y vas a tener poder cuando venga sobre ti el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. ¿No lo dijo así el Señor? Quedaos en Jerusalén porque van a ser revestidos por el Espíritu de Dios. Y ellos se quedaron en Jerusalén. Y ahí estuvieron esperando 10 días. Tenía Jesús más de 500 discípulos, pero yo no sé los demás qué hicieron, pero nada más que se hallaron 120 ahí. Y esos 120 fueron revestidos del Espíritu de Dios y ya no tuvieron miedo, ya fueron capacitados. Esa doble porción habían recibido. Y Elías dejó a este siervo que después vino a ser el profeta Eliseo, pero tuvo que ser siervo primero. Por varios años, estuvo varios años. ¿Sabes que Eliseo vino a ser profeta por casi 50 años? Aparte de los años que estuvo trabajando de siervo, simplemente de siervo, recibiendo aprendiendo de cómo Elías funcionaba, aprendiendo. Dios le dio la capacidad para ungir al rey de Siria. Dios le dio capacidad para sanar ahí, ¿recuerdan ustedes a Naamán el sirio, que estaba leproso? A sanar de lepra. Nadie sanaba de lepra. Nadie podía sanar de lepra a nadie. Y se apareció el general del ejército siria, Naamán, un hombre pues de mucha categoría y de mucho conocimiento. Tenía sus siervos, era un hombre famosísimo, pero estaba leproso. Y era un hombre muy valiente y pues el rey lo quería mucho, el rey de Siria. Pero estaba leproso y supo que en Israel había sanidad. Y ahí le mandó una nota al rey de Israel, le dijo, voy para allá porque quiero que me sane.
Y el rey de Israel dijo, pero ¿cómo yo, si yo no tengo poder para sanar a nadie, menos de lepra? Este hombre me va a hacer la vida imposible, ¿qué hago? Eliseo le dijo, ¿sabes qué? No te tienes que preocupar, dile que venga, aquí va a ser sanado, porque Dios va a hacer la sanidad. Era un sirio, hermano, no era del pueblo de Dios. Por eso decía Jesús, había muchos leprosos en el tiempo de Elías, de Eliseo, pero solamente uno fue sanado. Y un sirio, un gentil. Había muchos leprosos y fue sanado un gentil. ¿Y qué pasó? Vino el sirio y él dijo, fue con sus caballerizas y todo, porque era un hombre famoso. Imagínate un general, si aquí en Estados Unidos un general es, imagínate, es alguien más importante. Ahora imagínate en Siria. Y llegó él allí, tú sabes, y le dijo, no, yo voy a ver. Entonces el rey le dijo, no, dice el profeta Eliseo que vayas y lo mires a él. Y él dijo, ya sé, yo sé, ahí va a levantar su mano, va a hacer una oración muy grande, y ahí va a venir y ahí voy a hacer, él se hizo una imagen de aquí, de lo que iba a pasar. Pero Eliseo le dijo, mandó un siervo, le dijo, ve y dile que se zambulla 7 veces en Jordán. ni siquiera ni oró. Le tumbó el orgullo. él tenía una estima súper, este hombre pues, era un general, imagínate, todo el mundo lo tenía en una grande estima. De buenas a primeras, Eliseo dice, no, yo no voy a salir, ve, mandó un siervo, le dijo, dile que se zambulla 7 veces en el Jordán, que va a salir bien. Cuando se lo dijeron, aquel se dio una enojada. Dijo, yo que creía que él se iba a parar, iba a abrir los cielos, iba a hacer esto. Y mira eso, que me meta en ese río tan sucio, cuando en Siria están los ríos mejores, y meterme aquí. Y se enojó y se fue. Le dijeron, óyeme, obedece al profeta, obedece al profeta, ve y métete en el Jordán. Pero es que ese río está sucio, métete en el Jordán. Y se metió en el Jordán 7 veces y salió limpio, su piel como de un bebé. ¡Wow! Entonces ese hombre dijo, imagínese, fue allí y le dijo, mira, yo tengo todo esto. Le trajo una cantidad de monedas de oro increíble. Le dijo, no, a mí no me des nada. No, a mí no me des nada. Eliseo no aceptó nada. Nada, no me des nada. Tengo estos vestidos nuevos, son vestidos carísimos. No quiero nada. Y no aceptó nada. Ustedes saben lo que pasó con el siervo de Eliseo después. El siervo de Eliseo dijo, ay, pero ¿cómo este hombre hizo eso? Qué chance tan grande de haber... y fue corriendo detrás del leproso, que ya no era leproso. Y le dijo, mi señor dice que sí, que le mandes algo de eso que tú dices. Pues no le era nada sacar un montón de monedas de oro y darle los vestidos y todo. Y aquel, pues imagínate, contento, dice, no hay que sacarle partido. Hay mucho ministerio que quiere sacar partido, quiere tomar ventaja. Hay mucho ministerio, hermano. Y te predica nada más que de eso, a ver qué te saca. La verdad, hermano, hay que estar con los ojos bien abiertos y los oídos bien abiertos. El siervo de Eliseo, el siervo del profeta, él no aprendió eso del profeta, pero él dijo, aquí tengo que sacar ventaja. No es posible, hay que aprovechar. Y cuando él llegó a donde estaba Eliseo, Eliseo le dijo, ¿dónde has estado, Giesi? Dice, pues no sabía, dice, no, es que no sabía qué decir. Y le dijo Eliseo, ¿no estaba en mi corazón cuando fuiste donde estaba este hombre y le pediste esto? ¿No estaba en mi corazón? Se vio descubierto. Le dijo, ahora la lepra que él fue sanado se te pegará a ti. Y se llenó de lepra de arriba abajo. Dice, se puso blanco, que es ya la etapa final de la lepra. O sea, una lepra terminal. Dice, y en tu descendencia también habrá eso. ¡Wow! Por eso, hermano, nunca tomes ventaja como siervo. No tomes ventaja como siervo. No funciona en el reino. Dios los deja, pero hay un momento que, wow, mi temor muy grande. Prefiero pan y agua. Si tengo que comer, pan y agua. Pero no tomar ventaja. Nunca tome ventaja. Y eso el Señor nos ha estado enseñando. Aunque sea como sea, nos ha estado enseñando. Eliseo aprendió de Elías muchas cosas. Aprendió esa humildad. A pesar de la pasión que tenía Elías, Eliseo aprendió
de su bondad. Y fue fuerte Eliseo. Eliseo hizo muchos milagros, hizo el doble de milagros, hermano. Pero él lo procuró. Cuando Dios le dijo, es necesario que tu Señor se ha quitado de ti, pero es necesario que le veas ir. Entonces, él no le perdía ni pie ni pisada a Elías. Como nosotros el Señor, ¿verdad? No queremos perderle pie ni pisada, ¿no? ¿Y qué está haciendo el Señor? Hay mucha gente que no sabe lo que Dios está haciendo. Es más, se lleva más por las noticias externas que por lo que Dios está haciendo internamente en el pueblo de Dios. Y se preocupa más por lo que está pasando y qué va a pasar y qué va a ocurrir y qué escasez va a haber o qué situación va a haber. Cuando el Señor dice, estos postreros tiempos son difíciles. Va a ser así, pero yo tengo control de eso. Tú no te preocupes, yo produciré agua ahí en medio yo lo haré. Dios lo hace, hermano, el Señor lo ha hecho. Siempre ha sido sustento, Él es el sustentador, es el proveedor. Sí nos lleva a momentos difíciles, de estrecheces, de que tú dices, ¿por dónde respiro? Ya no sé ni por dónde voy a respirar. Pero es para que se ensanche el sitio de tu cabaña, que es tu corazón. Y tú comiences pues a descubrir a Dios, wow, tú eres el Dios todopoderoso. Tú eres el todopoderoso, Señor. Qué hermoso cómo tú puedes cambiar mi lamento en baile, cómo tú puedes cambiar una situación de la noche a la mañana, cómo tú puedes hacer eso. Y todas estas cosas lo comenzamos nosotros a aprender a través del caminar como siervo. Cuando Eliseo fue llamado, no tenía mucha en su resumen, a pesar de que era un hombre de corazón, era un empresario exitoso, fue un profeta exitoso, porque fue un hombre que se empeñó en hacer aquel trabajo que Dios le puso en su mano. Aunque no tenía las características, era calvo. Y los profetas no podían ser calvos, porque el pelo representa la unción. Y entonces la primera cosa que él tuvo que enfrentar fue la burla. La burla. Cuando él salió ya con el manto de Elías, ¿recuerdan ustedes que Elías tiró el manto? Y él se cubrió con el manto, y con el manto abrió el Jordán y pasó, ¿recuerdan? Inmediatamente le aparecieron 42 muchachos y le empezaron a gritar, calvo, sube, sube, calvo, calvo, sube. Porque era calvo, sí, era calvo. Ahí está uno de los cuadros, ahí se ve este Eliseo. ¿Y qué pasó? Él da una palabra, en el nombre de Jehová. ¿Y sabes qué pasó? Salieron 2 osos de en medio del campo y despedazaron a estos muchachos. Mas nunca le dijeron calvo. Buena lección. Los despedazó a los 42 muchachos. Mas nunca se metieron con él. A él siguió calvo. Pero la cosa no estaba en su aspecto, sino en su corazón y en la unción que había. Él se vistió con pelo de camello, que era la vestidura que tenía Elías, y él se vistió con esa, y empezó todo el mundo a decirle, este es el siervo de Elías, este es el siervo de Elías, el mismo espíritu que estaba en Elías está en él. No, doble porción había en él para hacer todos los milagros que hizo. Él hizo el milagro de resucitar el hijo de la tsunamita. Él fue que enfrentó el sitio de Samaria, ¿recuerdan? Que se quedó Samaria cerrada completamente por los enemigos y la gente empezó a comerse a sus niños. Una situación horrible, caótica. Y el rey se rajó las vestiduras y mira qué situación y que no hay remedio. Él dijo, no, espérate, sí va a haber remedio. Dios va a abrir esta brecha y Dios va a abrir esto. Y dio la palabra. Y el Señor le dijo, y mañana a esta misma hora aquí va a haber comida para todo el mundo. ¿Recuerda usted del príncipe que estaba ahí al lado del rey? Dijo, yo tengo que verlo para creerlo. Él le dijo, lo verás pero no comerás. Lo verás pero no comerás. Y al otro día salieron 2 leprosos ahí, salieron afuera ahí a ver qué. Dice, total, nos vamos a morir de lepra, vamos a morir por lo menos comido, ¿no? Sí, salieron y vieron los enemigos, no había ya enemigos, había una mesa con comida y comieron y se hartaron y dijeron, oye, pero eso no está bien tampoco, que nosotros comamos y que el pueblo se esté muriendo allí, vamos a avisarles que no hay enemigos si hay comida.
Imagínate cuando llegaron ellos dos diciendo, oye, los enemigos se fueron y hay comida. La turba, la turba que salió corriendo para allá a buscar comida, no había alimento, no había nada. ¿Qué pasó? El hombre que estaba al lado del rey oyó, pero la turba lo escachó, lo aplastó, supo, pero no comió. ¿Qué cosa más tremenda es el dudar de una palabra que Dios te da? ¿Verdad? Qué tremendo. Y esto fue Eliseo. Eliseo se había desarrollado. Eliseo fue que ungió después, aparte de ungir al rey de Asiria, mandó un siervo para que ungiera al rey de Israel, el nuevo rey de Israel. Ni siquiera fue él. Él mandó a uno de los hijos de profetas. Él tiene una escuela de profetas ya. ¿Qué es lo que está pasando ahora? El Señor nos está desarrollando en todo esto. Somos siervos. Cuando te digan a ti, ¿tú eres siervo? No, porque a veces uno en el estatus religioso, siervo es un pastor que ha sido ordenado. Hermano, siervo somos todos. Pero si quieres ser siervo, por supuesto, si quieres serlo, porque Dios le dio la opción a Eliseo si quería o no quería. Y él le dijo, no, esto viene de Dios, tú haces lo que tú quieres que hacer. Él decidió serlo. Siervo somos todos somos responsables. Así como Eliseo hizo flotar el hacha, hizo hacer cosas tremendas. Una vez prepararon un potaje y agarraron unas calabazas silvestres, eran envenenadas, o sea, venenosas. Y cuando empezaron ya ahí a hacer el potaje aquel, dijeron, ay, espérate, hay muerte en esa cacerola porque eso está venenoso. ¿Y qué hizo Eliseo? Neutralizó el veneno. Chágame. Ya se puede comer. Qué tremendo. ¿Cuántas cosas hizo Eliseo? Si él no se dedicaba a eso, se desarrolló en su caminar de siervo, en conocerle. Pero hay un versículo muy hermoso aquí que se encuentra en Juan 15:15. El Señor mismo lo dice. Dice, ya no les llamaré siervos, sino, dice, porque os he llamado amigos. Porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Ya no les voy a llamar siervo. El plan de Dios es que haya esa amistad, hermano. Como fue Abraham. Dice, Abraham fue constituido amigo de Dios. Porque hablaba con Dios y Dios hablaba con él. Y hasta inclusive Dios le daba sus planes. Decía, ¿sabes qué? Tengo pensado destruir Sodoma y Gomorra y Edna y Seboín. Ay, no, porque vive mi sobrino allí, Señor. Tú no puedes hacer algo para que eso no sea. Dice, bueno, vamos a ver, ¿qué opción me das? Bueno, si hubieran 20 justos allí, Señor, ¿tú la destruirías? No, claro que no, 20 justos, yo no destruí Sodoma y Gomorra. Pero no hay 20 justos. Bueno, y aunque hubiera 10, tampoco la destruiría. Señor, no se enoje conmigo. ¿Y si hubiera menos de eso? ¿Sabes qué? La tuvo que destruir porque solamente estaba Lot y las dos hijas, porque ni siquiera ni la esposa de Lot. Y tuvo que destruirlo. Pero la misericordia de Dios hizo que la intervención de Abraham sacó, aquel ángel sacó a lo que es Lot y las dos hijas. O sea que vemos la misericordia de Dios y todo eso nos está revelando a nosotros que este tiempo que estamos viviendo, un tiempo tan glorioso, porque es un tiempo que Dios está llamando siervos, gente que pueda enfrentar la realidad de lo que estamos viviendo y mostrar que hay un Dios vivo en medio de nosotros, que Dios actúa, que el Dios de la antigüedad, ese que vemos nosotros que ahí se detenía guerras, mandaba avispas, mandaba ruidos para que el pueblo pues ganara la batalla, que hacía que los enemigos se mataran unos a otros, que ese Dios tan grande, que hizo unas obras tan grandes, y después vemos cómo Jesús, el Hijo de Dios, hacía lo mismo. Decimos, caramba, no estamos solos, no estamos solos. Estamos aprendiendo de un siervo de siervo, porque Él se hizo siervo para enseñarnos a nosotros cómo caminar como siervo. Porque Él lo dijo, tenga el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no se aferró a la forma de Dios, sino a la forma de siervo, para ser obediente,
para enseñarnos. Dice, y por cuanto fue obediente, dice, llegó a la muerte. Y todavía muerte de cruz, que era la muerte más horrible que había. Porque cualquiera se puede morir de un patatún, pero no de la cruz. ¿No, verdad? Cualquiera no se puede, pues, era una muerte horrible, porque era una muerte lenta, dolorosa, humillante. Los crucificaban desnudos, era la exhibición de todo, era algo horrible. Esa era la muerte más penosa que había, más dolorosa. Y la persona moría lentamente y era horrible. Nosotros decimos muerte de cruz y suena, siempre ponen a Jesús ahí en la cruz así. Muy bonito. No, estaba destrozado. ¿Sí? Entonces, hasta eso llegó nuestro siervo. Pero Dios lo exaltó a lo sumo. Por cuanto se humilló, Dios se exaltó. Por eso el Señor dice, no te exaltes porque vas a ser humillado. Pero si tú te humillas, vas a ser exaltado. La técnica de Dios es diferente a la técnica de los hombres. La técnica de los hombres es exáltate para que todo el mundo te respete. Y la técnica de Dios es humíllate para que todos te respeten. ¿Verdad que es algo pues contrario al pensamiento humano? Pero ahí nos está llevando el Señor en esta hora. Y en esta hora, si tú te vas al libro de Apocalipsis, vamos a terminar ahí. Si tú te vas al libro de Apocalipsis y ves el primer versículo, capítulo 1, el versículo primero. Los siervos están entendiendo este libro. Si tú no eres siervo, te va a costar trabajo entenderlo, porque es en el Espíritu. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan. O sea, las cosas que Dios está mandando a su siervo. Un siervo es uno que nada más que tiene oído para su Señor. ¿Está oyendo? ¿Qué quiere mi Señor? Pues que me pongas la mesa. Dice, el siervo no le dice, levántate y sírveme ahí, le dice el jefe de la casa, no, el amo. El siervo no dice, bueno, ¿y por qué me tengo que levantar y tengo que servir? Simplemente tiene que servirle porque eres siervo, porque es siervo. O sea que es un trabajo de dedicación. Es un trabajo en el cual el siervo conoce aún lo que quiere hacer el amo. Es la hora que yo veo al amo un poco triste, un poco preocupado. Eso debe ser. El siervo está atento. Hermano, el siervo es como decir un perrito, vaya. No es un perrito, pero es un tipo. El perrito, tú estás triste y el perrito se pone. Porque yo lo he visto, por ejemplo, mi hermano mismo que dice, yo llegaba triste de trabajo porque un conflicto, lo que sea, me sentaba en el sofá y mis 2 boxers se me ponían uno a cada lado así. Dice, como si supieran que yo estaba sufriendo. Y dice que con una cara así, y después tenía un gato, y el gato, como se crió con los perros, así igual que los perros, se le ponía aquí y se ponía a pasarle la lengua por la calva a mí mi hermano. Dice, todos me consolaban. ¿Cómo podía saber ellos eso? Bueno, en la naturaleza que Dios los ha hecho a ellos, son sensibles aún para darse cuenta de eso. Bueno, yo lo veo con un siervo. Fíjense, qué cosa, ¿verdad? Así es, el siervo sabe lo que quiere su amo, porque está completamente enfocado en su amo, escuchando lo que quiere el amo. ¿Qué quiere el amo? Así el Señor nos está enseñando. Por eso son aquellos, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Hermano, tenemos que estar informados. ¿Qué cosas tienen que suceder pronto? Pues yo no sé qué cosa va a suceder pronto. Sé que va a haber un terremoto por allá y por allá va a haber que... No, hermano, no es eso. No es eso. Sabemos que eso pasa siempre y va a pasar más. Todo está escrito. Y se oirá guerras y rumores de guerra y esto, porque es necesario que esas cosas sean así. Pero, ¿qué está pasando dentro de nosotros? Hay un vivo celo, como había en Elías. Dice, siento un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque tu pueblo anda desvariando. Y eso no debe ser así. Y él sufría por eso. Por eso cuando él mandó ahí que ese fuego, bajó el fuego, porque el fuego ya estaba en su corazón. Por eso sí el Señor envía el fuego aquí. El fuego cayó,
Pero si ahora yo estoy, Señor, envía el fuego, ¿qué fuego me va a mandar? Quizás me lo manda a la cabeza para ver si me enciendo de algún lado. Si no hay fuego en mi corazón, no va a haber el fuego en ningún lado. En Elías estaba. Todas estas cosas estamos descubriendo. Y léanse Apocalipsis para que ustedes vean. Señor, yo quiero entender todas estas cosas. Que nada de estas cosas en este tiempo pase desapercibido. Dios está buscando un pueblo entendido, hermano. Un pueblo que entienda todas las cosas. Un pueblo que esté apercibido. Un pueblo que pueda decirle, hermano, no te preocupes, el Señor es nuestro proveedor. Esta situación cambia. Todas las cosas han cambiado. Aquí tú te lees toda la escritura y vas a ver todos los momentos de aprieto que tuvieron todos los grandes hombres de Dios. Los sacó del aprieto. ¿Por qué no te va a sacar a ti del aprieto? ¿Por qué no nos va a sacar a nosotros del aprieto? ¿Por qué no? Yo creo que sí. Entonces, que tú puedas también hablarle así a los demás y vean que verdaderamente Dios está en medio de vosotros. Dios está en medio de nosotros. Jesús, eso es lo que nos mandó. Siempre estaré con vosotros, siempre, siempre, siempre estaré con vosotros. Y si Él está con vosotros, ¿quién contra nosotros? Estamos en un momento determinante, hermano. Y en este momento determinante somos nosotros los que estamos enfrentando todo esto. Nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, todos los que nos rodean, todos los que están viendo que hacia dónde nos estamos proyectando, qué está pasando, qué va a pasar mañana con Estados Unidos, qué va a pasar mañana con México, qué va a pasar mañana con tantas naciones, tanta gente, tantos niños. Mira, nos volvemos locos, hermanos, tratando de nosotros arreglar las cosas con nuestra cabeza. Pero vamos a dejar que el Señor la arregle. La parte nuestra es, Señor, yo soy siervo, ¿qué quiere? ¿Que ore? Vamos a orar. ¿Qué tú quieres, Señor, que intercedamos? Vamos a estar intercediendo. Esta es la condición. ¿Qué tú quieres, Señora? ¿Qué es el momento? ¿Qué cosa tú quieres que haga? Cuando el Señor le habló a Samuel, recuerdan ustedes que Samuel era un niñito chiquito, había sido destetado, así que tenía posiblemente 4 o 5 años cuando fue llevado al templo, donde lo llevó allí con el sacerdote Elí. Y cuando Dios le habla, él no sabía ni quién le estaba hablando, porque no estaba familiarizado. Nos ha pasado a nosotros así, 3 veces, hasta que por fin le dijo, Elí, ¿tú me estás llamando? No, yo no te estoy llamando. 3 veces ya Elí, el profeta, el sacerdote le dijo, no, espérate, aquí la cosa, yo creo que es Dios que te está llamando. Dile así, habla Jehová, habla Señor, que tu siervo oye, porque el siervo es el que es capacitado a oír. Dile así, y entonces, porque yo creo que es Dios que te está hablando, porque Dios no hablaba en ese tiempo a nadie, no había visión, había escasez de visión, de palabra de Dios, había una escasez horrible. Y él, que era un niñito, que estaba ahí pues sin conocer ni la voz de Dios, Dios se le pareció. Y entonces cuando le dijo, habla Señor que tu siervo oye, el Señor comenzó a darle tremenda profecía a un niño, que no perdió ni una jota ni una tilde. Cuando el otro día le dijo Elí, era Dios, ¿verdad? Sí. ¿Qué te dijo? Le contó todo. Me dijo esto, y todo se cumplió. ¡Qué tremendo! Y era un niño, hermano. Si es posible que tengamos que ser nosotros como niños, vamos a ser como niños. Pero vamos a aprender nosotros a escuchar la voz de Dios. El siervo oye la voz de Dios y se prepara. Vamos a ponernos en pie. Todas las predicaciones y cada vez que compartimos algo del Señor es con la razón de determinar cosas. No solamente escuchar, sino ser determinado. Si tú quieres ser siervo, díselo al Señor. He aquí tu siervo, hágase conforme a tu voluntad. Lo pongo delante de ti. Señor, he aquí tu sierva, me pongo, Señor, a tu voluntad. Dame oídos de siervo, Señor. Porque a través de este entendimiento,
llegamos a ser amigos, porque todos somos hijos tuyos, pero no todos sabemos oírte a ti, ni tampoco sabemos cómo obedecerte tampoco. Ayúdanos, Padre. Padre, en esta mañana nosotros estamos delante de ti, Señor, y tú sabes, conoces los corazones nuestros, nosotros simplemente estamos parados delante de ti. Tú conoces el corazón de cada uno y tú conoces aquellas cosas, Padre, que queremos alcanzar, aquellas cosas que no hemos podido alcanzar. El querer oírte, el querer escucharte, en querer saber la solución de las cosas, en querer ver la provisión, en querer tantas cosas, Señor, que queremos y a veces no alcanzamos ni una quinta parte. Pero hay algo que queremos, Señor. Yo quiero eso. Y yo sé que mis hermanos también. El poder escucharte, el poder servirte a ti, Señor. El descubrir que cuando somos fieles en lo poco, también vamos a ser fieles en lo mucho. Como tú dices, Señor, ven, buen siervo y fiel. Ante todo, ante poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Señor, y en lo poquito que podamos ser fiel, queremos ser fiel. Ayúdanos, Señor, en esta hora, que tú estás demandando de un pueblo que tenga oídos para oír, que pueda escucharte a ti, que tenga la intención de obedecerte a ti, Señor, y tenga la intención también, Señor, de permanecer siervo. Queremos escucharte, pero queremos obedecerte. Porque mucho te podemos escuchar, pero decimos mañana, mañana, mañana yo lo haré, mañana. Señor, tú no estás entrando en esto de mañana. Tú eres un Dios presente. Tú eres un Dios presente que se manifiesta, Señor. Porque el futuro lo vivimos. Ahorita estamos viviendo un futuro. Ahorita estamos viviendo un futuro que mañana es pasado. O sea que, Señor, sabemos que nuestra vida es un soplo. Pero en ese soplo queremos ser siervos y queremos, Señor, ser determinados. Ayúdanos, Padre, que ni los afanes de la vida, ni aún aquellas cosas, Señor, que nos estorban, Padre, sea el estorbo para que seamos nosotros fieles a ti. Ayúdanos, Padre. Señor, si vemos cómo fueron todos estos profetas y todos estos grandes hombres tuyos, Señor, ¿cómo nosotros no vamos a poder, teniendo tanta ayuda que tenemos ahora? Estamos tan informados, Señor. Tenemos todas estas escrituras, tenemos la asistencia de tu Espíritu Santo, tenemos tanto, Señor, tanto tenemos, pero que a veces nos sentimos que no tenemos nada. Ayúdanos a apreciar las cosas, ayúdanos a apreciar los tesoros que tú tienes, Señor, que tú nos has dado, Padre, para que podamos hoy caminar firmemente, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a hacer esa luz que tú quieres aquí en medio de este mundo donde tú nos pusiste, Señor, donde queremos proyectar todo esto y tú quieres proyectarlo. Señor, no detengas tu mano, no detengas tu mano. Que el fuego de tu corazón, Señor, sea el fuego en mi corazón también. Y podamos juntos participar de esta gloria, una gloria en las cuales los profetas no pudieron participar porque estaba destinado para el tiempo postrero. Ayúdanos que no pasemos esto por alto. Estamos en tus manos, Señor, en este día. Te damos gracias, Padre. Te bendecimos, Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Aleluya.